y participa de ellas para hablarnos de ciudadanía en una sociedad en crisis de valores. Él dispondrá de 50 minutos y luego el resto de unos 10 minutos para hacerle llegar sus cuestiones, sus interrogantes o sus reflexiones. Cuando esté disponible. Buenas tardes. Gracias, Rita, por la presentación, por la amable presentación. Y gracias también al municipio, particularmente a su alcalde, don Antonio Morales, por esta amable invitación. Siempre se dice cuando uno es invitado, lo dice por cortesía, que es un honor estar donde está. En este caso no lo digo por cortesía, lo digo con razón. Es un honor ser invitado por un pueblo tan singular como este, con un proyecto de convivencia tan especial. Así que doblemente gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y efectivamente vamos al tema, que el tiempo corre. Vivimos tiempos revueltos sobre todo desde el punto de vista moral. Asistimos al espectáculo de una corrupción política generalizada. Es evidente el desprestigio de las instituciones, el desprestigio de la monarquía, el desprestigio del Poder Judicial. Hace poco tiempo, el que fue fiscal general anticorrupción, Jiménez Villarejo, escribió un libro que el título ya lo dice todo. Dice jueces, pero no parciales. Desprestigio, digo, del Poder Judicial, desprestigio también de la política en muchas de sus variantes. A fin, estamos construyendo una sociedad donde los débiles lo tienen difícil. Valoramos en esta sociedad no la competencia, sino la competitividad. Y el resultado es que mandamos por el sumidero de la historia conquistas sociales que han costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? En fin, el panorama se podría todavía oscurecer si tuviéramos en cuenta el contexto en que toda esta crisis social se mueve, un contexto que es mucho más grave que la crisis que tenemos delante. Un contexto que rara vez aparece explícito en las páginas de los periódicos, que nunca aparece en los discursos de los políticos, pero que lo saben los científicos, lo saben la gente más ilustrada de nuestro tiempo, y es que vivimos una crisis de civilización. Hemos conseguido poner el planeta al borde del precipicio. Hace unos años, en el año 1972, el Club de Roma reunió a un grupo de científicos para pensar cuál sería el destino de la humanidad, en fin, de este planeta, si seguía el ritmo de crecimiento que entonces se preveía. Hoy, después de 60 años, todos sus peores pronósticos se han cumplido. Y estamos realmente ante un tren desenfrenado que nos lleva al abismo, porque se agotan los recursos, porque el clima se está haciendo irrespirable, porque al final hemos puesto como único criterio de crecimiento el dinero, el enriquecimiento, y eso puede apagar este planeta. Esta información, que la tienen, digo, los científicos y muchas personas responsables del mundo, rara vez aparece en la prensa, pero es el contexto real de esta crisis que estamos padeciendo. Y por eso no hay nada más irresponsable que oír decir a un político que en breve volverán los viejos buenos tiempos. Esos viejos buenos tiempos no pueden volver, es imposible que vuelvan, pero lo que sí puede volver, o lo que sí puede venir, es precisamente la realización de los pronósticos razonables que en este momento ya se tienen. Un clima, por tanto, preocupante. Y lo más preocupante de toda esta situación de crisis es lo que podríamos llamar el envilecimiento de la sociedad. Nos está afectando profundamente. Hace un año se puso en los teatros de Madrid, en uno de los teatros de Madrid,
una obra de teatro de Gogol, un autor ruso de hace 200 años, El inspector. El inspector es el prototipo de una obra que denuncia la corrupción política. Los protagonistas son un gobernante ruso con su camarilla, que bueno, se comportan conforme a ese calificativo de corruptos. Su política es la corrupción. Y todo va bien hasta que avisan que un inspector va a venir. Eso les alarma, les pone en guardia y entonces desarrollan una estrategia, y es la de tratar de captar, de seducir al inspector para ganarse su confianza. Lo que pasa es que se equivocan y en vez de identificar al inspector con el inspector verdadero, piensan que el inspector es un pícaro que anda por allí, y el pícaro, que se da cuenta de que le toman por inspector, decide aprovecharse él a su vez de los corruptos. La obra produce la risa y la hilaridad en el público, porque el público se divierte viendo cómo esos perversos corruptos pues son ridiculizados por el astuto falso inspector, y ríe, hasta que en un determinado momento el gobernador, el objeto de la burla y de la mofa del público, se vuelve directamente al público y les dice: ¿pero vosotros de qué os reís? Si nosotros os representamos, si estamos aquí es porque nos habéis elegido, porque queréis que seamos como somos. Entonces, ¿de qué os reís? Yo creo que refleja bien lo que quiero decir. Este clima de inmoralidad generalizada nos afecta, nos envilece. Y el problema entonces es cómo salir de esta situación. Cabe pues un maquillaje de leyes, sacar nuevas leyes contra la corrupción, cabe pensar cambiar de personas. Si el reino no sirve, pues a ver si el príncipe funciona mejor. Cabe también hablar de una renovación generacional, que se vaya una generación de políticos y venga otra. Caben todas esas cosas, pero eso no resuelve el problema, porque si queremos realmente atacar el problema en su raíz, tenemos que entender que todo pasa por nosotros mismos. Todo pasa por nosotros mismos. Sin un cambio interior del ciudadano, sin un cambio interior del hombre de a pie, no esperemos ningún milagro. En 1946, es decir, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, se produjo el famoso juicio de Nuremberg, ¿no? Aquel que juzgó a algunos de los grandes criminales nazis. En ese mismo momento, una gran personalidad, una de las pocas personalidades alemanas que se enfrentó al nazismo, era un filósofo que se llama Karl Jaspers, escribió un librito que se titulaba La cuestión de la culpa. Y en ese librito decía: si Alemania quiere tener si Alemania quiere tener futuro, si queremos realmente superar ese pasado que nos ha contaminado a todos, si queremos realmente eso, no basta con lo que está ocurriendo en Nuremberg, no basta con procesar a los grandes criminales. Porque al lado de esa culpa penal, al lado de esos crímenes contra la humanidad, de esos delitos cometidos por esos grandes dirigentes nazis, hay una culpa colectiva, hay una culpa moral de todos los alemanes, por haber mirado a otro sitio cuando ocurrió lo que estaba ocurriendo, una culpa política también por haber pertenecido a un Estado criminal del que todos se aprovecharon. Y decía este pensador: si no analizamos, si no elaboramos esa culpa moral y esa culpa política, es decir, si no se produce un cambio interior de todos los alemanes a través de esa elaboración de la culpa general, el futuro será parecido al pasado. Y yo creo que el planteamiento es válido.
Si no hay un cambio interior, no pensemos que haya milagros ni de líderes carismáticos, ni de la ciencia o de la tecnología. Se impone pues un rearme moral, como se dice muchas veces, y este rearme moral pasa por recuperar la ciudadanía, el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía lo barajamos mucho y había que preguntarse qué entendemos por él. Yo quisiera explicitar qué entendemos por ciudadanía, qué deberíamos entender por ciudadanía. Es un concepto muy antiguo. Ya Platón, el viejo filósofo griego Platón, en uno de sus escritos, en uno de sus diálogos, que se titula Protágoras, pues cuenta una historia, cuenta el mito de Prometeo. Cuenta que estaban un buen día, los dioses en el Olimpo, pues mirando lo que pasa en la tierra y observan que hay algo profundamente injusto en la creación, porque los animales nacen dotados de medios para defenderse desde el primer momento. El que no es veloz es astuto, y el que no es potente, y el que no es rápido, y el más frágil de todos es el ser humano, que nace mucho más débil que los demás. Entonces los dioses piensan que hay que echar una mano, que hay que equilibrar la situación, y deciden mandar a Prometeo con el arte del fuego para que hagan armas, para que el ser humano haga armas con las que defenderse precisamente de las fieras que están más dotadas que él para atacar y defenderse. Y así se hace. Prometeo viene a esta tierra, nos enseña el arte del fuego, pero ¿qué ocurre con las armas? Que los seres humanos, en vez de utilizarlas para defenderse de los animales, las utilizan para atacarse entre ellos. Y esto no les acaba de convencer a los dioses. Entienden que hay que hacer un segundo envío para que los seres humanos sepan utilizar las armas. Y entonces mandan al más veloz de los dioses, a Hermes, con precisamente las virtudes cívicas para que los hombres utilicen con decencia ese poder de hacer armas. Y por virtudes cívicas, los dioses entienden el respeto al otro, la justicia entre los seres humanos y el concepto de igualdad en la dignidad. Virtudes cívicas, para que el hombre sepa manejar las armas y de esa manera no solamente defenderse de los animales, sino convivir pacíficamente. A Hermes le dicen los dioses que el envío es para todos los seres humanos, que todos los seres humanos pueden disponer de ese don que han hecho los dioses a los hombres, las virtudes cívicas, pero muy pocos se interesan por ellas. De hecho, la única noticia que tenemos de aquel tiempo es la Atenas democrática, donde un grupo muy reducido se las tomó en consideración y creó ese embrión de democracia que conocemos. Pero la democracia ateniense era muy poca cosa. Se calcula que Atenas podría tener unos 300.000 habitantes y los demócratas no pasaban de 6.000, porque para poder ejercer la ciudadanía había que ser varón, había que ser adulto y había que ser rico. Y eso reducía la partida a ese mínimo de 6.000 ciudadanos. Tardó la humanidad en universalizar la ciudadanía, en, digamos, acoger los dones cívicos que nos hacen los dioses. Un gran intento fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nace, como sabemos, bajo el signo de la igualdad y de la libertad,
que era una forma de concretar el concepto de ciudadanía y además universalizarle, es decir, hacerle extensivo a todos los seres humanos. Eso era el ideario de ese prólogo a la Constitución que pidió Luis XVI a los constituyentes y que hemos recordado a lo largo de la historia como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero esa promesa revolucionaria tuvo mala historia. De hecho, a los 2 años, un grupo de revolucionarios, dentro de los revolucionarios, los famosos jacobinos, presididos por Robespierre, se dieron cuenta de que después de 2 años de revolución, el concepto de ciudadanía quedaba restringido a muy pocos. Se había hecho una revolución para universalizar el concepto de igualdad y de libertad. Pero estos jacobinos descubren que, de hecho, solo se aplica, solo se reconoce como iguales y libres a los propietarios, es decir, a los ricos. Y por eso ellos deciden dar un golpe de Estado para universalizar el concepto de ciudadanía, y es Robespierre el que introduce el concepto de fraternidad precisamente para marcar esa ciudadanía que estaba ausente hasta ese momento. Libres e iguales todos, también los pobres. Robespierre ha tenido mala fama, seguramente por esto, y por esto fue derrotado. Ha pasado a la historia como el más sangriento de los revolucionarios, siendo así que fue el que menos daño hizo, aunque es verdad que inventó la guillotina. Pero la Revolución Francesa nunca pudo imponer el concepto de fraternidad. Y eso explica el marxismo. Marx observa cómo el problema de la Revolución Francesa es que ha limitado el concepto de ciudadanía a los propietarios. Y por eso toda su preocupación fue cómo resolver el problema. Y por eso él piensa en una socialización de los bienes de producción. Pero, en fin, esta ya es otra historia. Lo que quiero decir es que el concepto de ciudadanía tiene una larga historia y que no acaba de concretarse. Porque su último intento de concreción son los derechos humanos. El primer artículo tanto de la Declaración de 1789, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como de la Carta de los Derechos Humanos de 1948, en ambas declaraciones se dice, se empieza diciendo, todos los hombres nacen iguales y libres. Y parece que hay un reconocimiento a la universalidad de la ciudadanía. Todos los seres humanos son ciudadanos, tienen derechos ciudadanos. Pero enseguida esas declaraciones limitan el punto de partida diciendo que son los Estados los que reconocen a cada cual si son ciudadanos o no ciudadanos. Hay miedo a la universalización de la ciudadanía. Y en esas estamos. Hoy es mucho más importante que ser reconocido igual y libre por el hecho del nacimiento es tener papeles, ya lo decía Hannah Arendt. Y que sea más importante tener papeles que el reconocimiento de que somos iguales y libres se debe precisamente a que los Estados están por encima de los derechos humanos. ¿Os acordáis de aquel conflicto en el Ejido? En aquel momento había un ministro de Asuntos Exteriores, algunos lo recordarán, Abel Matutes, que parecía que estaba dormido, pero que estaba muy despierto. Y dijo, para aclarar lo que estaba ocurriendo, dijo, los emigrantes deberían entender que para el Estado un emigrante sin papeles no existe. No existe como sujeto de derechos, existe solo como mano de obra, que es otra cosa. Pero expresa muy bien lo que quiero decir,
que tenemos pendiente precisamente la ciudadanía. La ciudadanía, a pesar de lo que digan las constituciones, es todavía un capítulo por realizar. Entonces yo quisiera esta tarde dar unos pasos en ese sentido. ¿Qué habría que hacer para que se concrete realmente el concepto de ciudadanía? Para que la ciudadanía sea una realidad y, por tanto, para que todos los seres humanos puedan realmente comportarse como seres libres e iguales. Y para eso habría que desglosar el concepto de ciudadanía, que es como el horizonte político al que deberíamos movernos, porque es lo que debería vertebrar la convivencia. Desglosaría ese concepto de ciudadanía en una serie de virtudes, de comportamientos concretos. Y esas virtudes cívicas, voy a elegir tres. La virtud de la tolerancia, la virtud de la responsabilidad y la virtud de la paz. En primer lugar, la tolerancia. No es algo evidente. ¿Por qué tenemos que ser tolerantes con el otro? Con el otro que es distinto, pero que está al lado de nosotros y que viene fuera del territorio en el que se encuentra. ¿Por qué tenemos que ser tolerantes con el otro que no habla nuestra lengua ni tiene nuestro color? ¿Por qué hemos de compartir el patrimonio nacional amasado por nuestros abuelos con alguien que no es de nuestra estirpe, con alguien que viene de fuera? Esta es la pregunta de la tolerancia. Es una pregunta que no tiene el recorrido, no viene de tan lejos como el concepto de ciudadanía. Platón no habla de tolerancia. Este es un concepto muy moderno, ¿no? En el siglo XVIII, es decir, en el momento en el que Europa descubre el valor de la igualdad, pues se plantea la virtud de la tolerancia. Y hay autores y hay textos muy señalados. Voltaire, el famoso Voltaire, tiene su carta sobre la tolerancia. El filósofo inglés Locke también tiene su escrito sobre la tolerancia. Y en Alemania hay un dramaturgo, un filósofo dramaturgo que tiene una obra de teatro extraordinaria sobre la tolerancia. La obra de teatro se llama Natán el Sabio, que brevemente quisiera describir. Natán el Sabio tiene tres protagonistas: un judío, un musulmán y un cristiano. Aunque se quiere explicar la tolerancia moderna, la obra de teatro está situada en el siglo XII, en tiempos de las Cruzadas y a las puertas de Jerusalén, porque se piensa que el conflicto que tiene lugar en ese momento puede explicar lo que significa la tolerancia moderna. El musulmán de la obra es Saladino, el político, el famoso representa, evoca la figura de aquel Saladino. El cristiano es un militar, un templario, y el judío es un sabio, un hombre bueno del pueblo, pero al que llaman sabio. Saladino en la obra es como el Saladino de la historia, un gran político que está harto de guerrear. Piensa que ya ha corrido demasiada sangre entre estos tres pueblos, entre estas tres culturas, y que es hora de ponerla a un fin. Él quiere la paz, pero se da cuenta de que para conseguir la paz no basta quererla. Hay que resolver un problema que es el que ha provocado toda la guerra hasta ese momento. Y ese problema es un problema metafísico, teológico, un problema muy hondo, porque lo que ha hecho que los seres humanos se maten en Europa es la pretensión de tres culturas diferentes de tener la verdad en exclusiva. Y eso lleva a la guerra.
porque si cada cual piensa tener la verdad en exclusiva, le negará al otro el pan y la sal. Y entonces dice él, hasta que no superemos este problema, hasta que no resolvamos este problema filosófico o metafísico o teológico, no habrá paz entre los seres humanos. Y dice, bueno, pues resolvamos el problema. Dice, yo no lo voy a responder, no sé responderlo porque como político tengo las luces que tengo y me faltan luces para abordar un problema de esa envergadura. Y este que está a mi lado, el militar, el cristiano, menos que yo, porque este como yo, él es cristiano y yo musulmán por familia. Dice, pero entre nosotros hay uno que es sabio, el judío. Y si es sabio, tiene que tener razones para explicar por qué él piensa que el judaísmo es la religión verdadera. Él no es judío, si es sabio, él no es judío por familia, sino por sabiduría, porque tiene razones. Y si tiene razones, le voy a pedir que me las explique, porque a lo mejor yo las puedo compartir. Y le dice al judío, a Natán, explícame, porque tú, como hombre sabio, piensas que tu religión es la verdadera y la nuestra no. Y el judío recurre para responder a una vieja historia tomada de los judíos españoles medievales. Es una historia, una leyenda, la famosa leyenda de los 3 anillos. Le cuenta Natán a Saladino que hubo un tiempo en el que un rey era tan bueno que se le hizo un dios, se le concedió un don. El don de portar un anillo que hacía que quien lo portara era querido por los demás. Y ese anillo podía transferirlo el padre al hijo predilecto. Y así ocurrió a lo largo de los siglos, hasta que llegó un padre que tenía 3 hijos a los que quería por igual. Y pensó que era una injusticia dar el anillo a uno de ellos. Así que no se le ocurrió otra cosa que mandar a hacer otros dos anillos. Y a la hora de la muerte llamó a cada cual por separado y le dijo, sé fiel al significado del anillo, es decir, hazte querer por los demás. Pero cuando murió el padre, cada cual se presentó ante los demás diciendo, tengo el anillo verdadero. Y como había 3, ninguno creyó que el otro fuera verdadero, así que le declaró la guerra. Y se pusieron a resolver el problema de cuál era el anillo verdadero matándose. Hasta que hartos de matarse fueron ante un juez. Vamos a un juez y que el juez dicte sentencia. Y el juez oyó la historia y dijo, o sea, que el anillo verdadero tiene la virtud de ser querido por los demás, de que quien lo porta es querido por los demás. Vosotros os odiáis entre vosotros. Por tanto, debería concluir que los 3 anillos son falsos. Pero no voy a dictar una sentencia, sino que os voy a dar un consejo. Sed fieles al anillo verdadero, intentar ganaros el aprecio, la confianza de los demás, y ya vendrá un juez dentro de miles de años que dictará sentencia. La obra de teatro, esta obra grandiosa, desde luego, quien no la haya leído yo se la recomiendo, Natán el Sabio, porque es un placer intelectual leerla y verla. El resto de la obra es un comentario a esta leyenda y lo que nos viene a explicar la obra de teatro es que la tolerancia, que es de lo que se trataba, la tolerancia moderna está fundada en 2 principios. Uno, que todos somos iguales antes que diferentes, antes que musulmanes, judíos o cristianos, antes que diferentes, somos hombres. Y eso justifica la convivencia. Y la segunda pata de la argumentación, la segunda razón para la tolerancia, es que el ser humano puede buscar la verdad, pero no poseerla. Así que cuando alguien se presenta con la verdad hay que tomar un poco de distancia. Bueno, así se explica, así se construyó la tolerancia en Europa, que duró prácticamente 2 siglos en base a razonamientos como estos. La obra de Natán el Sabio impactó a Europa
La mejor Europa fue tolerante gracias a este modo de pensar, a esta idea de que somos iguales antes que diferentes y también a que debemos buscar la verdad, pero conscientes de que nadie la tiene en propiedad. Lo que ocurrió fue que este modo de pensar fracasó. Fracasó cuando las diferencias se hicieron notables. Fracasó cuando aparecieron los nacionalismos. Los nacionalsocialistas perseguían fundamentalmente esta obra. Uno de los libros quemados en 1938 y de los más perseguidos era Natán el Sabio. ¿Por qué? Porque anteponía precisamente la amistad, la universalidad del ser humano a la diferencia nacionalista. Y eso nos obliga a pensar que la tolerancia debemos pensarla de otra manera. A partir de entonces, tenemos que dar importancia a las diferencias. Las diferencias no son menores y no hay que subestimarlas como las subestimó Natán el Sabio, que decía las diferencias son como las que puede haber en el comer y en el vestir. No, hay diferencias mucho más serias que el comer y el vestir y hay que tomarlas en consideración. Por tanto, hay que intensificar el concepto de diferencia, pero eso no significa negar la relación, la unidad, la universalidad. Hay un filósofo judío que tomó nota de toda esta evolución, sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba significando el nacionalsocialismo para el pueblo judío, lo que estaba significando el nacionalismo nazi para excluir al diferente, que fue siempre el judío. Un autor que se llama Rosenzweig, uno de los autores más importantes y más difíciles del siglo XX, un autor, hay alguien aquí en la sala que ha hecho una tesis muy brillante sobre él, y que ayuda a entender precisamente el drama de Europa del siglo XX. Y este autor, Rosenzweig, hace una nueva propuesta de tolerancia que a mí me parece que es la que deberíamos tener en cuenta. Él dice, todos tenemos una casa. Es decir, todos venimos al mundo en un contexto determinado, en una lengua, con una lengua, aprendemos una lengua, una cultura, incluso una religión, unos hábitos determinados, todos tenemos una casa. Y por tanto, de entrada hay casas diferentes. Esa es la primera tesis, todos tenemos una casa, todos somos diferentes. Pero a renglón seguido dice, pero todos somos más que la casa. El que viene al mundo dentro de una lengua puede aprender otras y pasar a hablar otras. El que viene al mundo dentro de una cultura puede conocer otras y convivir con otras. Todos somos diferentes, pero podemos superar las diferencias. Podemos hacer que las diferencias formen parte de una pluralidad habitable. Y es así como deberíamos plantear la tolerancia. No negando la importancia de la diferencia, pero entendiendo que la diferencia no es para diferenciar, sino para enriquecer precisamente una pluralidad de vida. La tolerancia. Y junto a la tolerancia, la responsabilidad. Hoy se habla mucho de responsabilidad. Bueno, tienes un accidente de coche y enseguida buscan al responsable. Los despachos de abogados están llenos de búsquedas de responsables. Pero la responsabilidad esta, que tanto abunda, tiene mucho que ver con pagar la multa. Es una responsabilidad que se resuelve en reconocer quién tiene que pagar. Y por eso alguien, Paul Ricoeur, un pensador francés, dice que vivimos en un tiempo en el que se habla mucho de la responsabilidad sin culpa. Es decir, no hay ningún juicio moral negativo o crítico con quien comete un accidente de tráfico y mata a alguien. Lo que hay sobre todo es una preocupación por saber quién es el responsable y por tanto quién tiene que pagar, qué seguro es el que tiene que hacerse cargo.
Yo quiero hablar, sin embargo, de la responsabilidad moral, es decir, de esa responsabilidad que conlleva un juicio sobre el actor de la acción. Y lo que llama la atención en nuestro tiempo es que, aunque se hable mucho de esa responsabilidad económica, no se entiende para nada la responsabilidad moral. Y por eso no hay manera de ver políticos que dimitan, aunque les pillen con las manos en la masa. O es difícil, tan difícil, por ejemplo, que un deportista que se ha dopado, pues se reconozca que se ha dopado, es decir, se reconozca culpable. Hace unas semanas tuvo lugar en Madrid un congreso sobre el dopaje en el deporte de élite, y a mí me invitaron a una mesa que tenía por título ¿Por qué los deportistas españoles no se arrepienten? Sabiendo, como sabemos, que la inmensa mayoría, por ejemplo, de ciclistas en los años 80, 90 se dopaban. ¿Por qué? Y me hacían esa pregunta. Y yo respondí, pues no se reconocen responsables o culpables de haberse dopado por la misma razón que no hay político que dimita, por la misma razón que no hay intelectuales en España que reconozcan su pasado. Y sabía lo que quería decir. Desde luego sabemos lo que quiero decir cuando digo que no hay políticos que dimitan aunque les pillen con las manos en la masa. Al contrario, ¿no? En España se les premia haciéndoles ganar incluso elecciones por mayoría absoluta. Pero también es el mismo fenómeno, la misma razón por la que ilustres intelectuales, hubo en el siglo pasado, en el siglo XX, intelectuales españoles de gran nivel, que se convirtieron incluso en líderes morales, pero que habían sido falangistas y no toleraban nunca que nadie les recordara su pasado falangista. Entonces, algo tenemos en España a la hora de asumir responsabilidades, que no afecta solo, como digo, a los políticos, afecta a los intelectuales, afecta a los deportistas, nos afecta a todos. Nos cuesta reconocer la responsabilidad de actos reprobables. Y me preguntaban en esa mesa redonda por qué, y yo avancé una explicación. Yo creo que tiene mucho que ver con el pasado católico de este país. Y por eso hay una diferencia entre la reacción de ciudadanos de cultura protestante y ciudadanos de cultura católica. El protestante se juega su relación, se juega el valor de su conciencia. ¿Cómo lo diría? El protestante mantiene una relación directa entre su conciencia y Dios. El católico tiene la mediación de la Iglesia. El protestante, como no tiene la figura de la confesión, no se puede engañar, ni se engaña a él ni engaña a Dios. El católico se confía a un intermediario y no pasa nada. Por eso en la cultura protestante pesa tanto los problemas de conciencia y por eso se dan tantos casos de gente que dimite en política por una nimiedad. Un presidente alemán dimitió porque había aceptado que alguien le pagara un viaje. Y hay otra razón, y es que en la cultura protestante hay una cultura bíblica, y en la cultura bíblica hay una relación entre culpa y libertad. El culpable no es un ser maldito. La culpa, por alguna razón, forma parte del proceso de libertad del hombre. Entonces, quien se siente públicamente culpable es respetado, es respetado. En la cultura católica, sin embargo,
En lugar de la conciencia está la fama, el buen nombre, el reconocimiento social, el honor. Y la fama, el honor, son como corazas con las que nos protegemos de los demás. Si en España alguien pierde el honor, no es que sea atacado duramente por sus rivales, es que por los propios amigos acaba siendo desacreditado. En nuestra cultura, quien pierde la fama pierde todo. Y por eso los políticos, antes que perder la fama, son capaces de aguantar lo que haga falta. En fin, la responsabilidad, tener sentido de la responsabilidad cívica significa ser muy consecuente a la hora de valorar nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos y, por tanto, tenemos que asumir la responsabilidad, sobre todo en aquellos casos en los que esos actos, como digo, son denunciables. Y eso forma parte del ser moderno, asumir sus actos, asumir las consecuencias de sus actos y no protegerse invocando instancias externas como puedan ser la religión o la naturaleza. Si hemos hecho un acto libremente, tenemos que asumir conscientemente sus consecuencias. No solamente somos responsables de nuestros actos, sino que además somos responsables del mundo que dejaremos a nuestros nietos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decidir y a la hora de observar las decisiones que se toman. Cuando se toman muchas de las leyes que se aprueban en los parlamentos, no solamente nos afectan directamente, afectan a la generación actual, sino también a las generaciones futuras. Es decir, hemos llegado a un momento en que las acciones del ser humano comprometen el futuro. No siempre había sido así. El menor desarrollo de la ciencia y de la tecnología explica que hasta hace muy poco tiempo las consecuencias de una decisión, las consecuencias de un acto, tenían un recorrido muy corto. Ahora, sin embargo, podemos tomar decisiones sobre energía, sobre desarrollo militar, sobre organización del territorio, sobre investigaciones biomédicas, sobre biología, etcétera, que comprometen el futuro de la humanidad, comprometen a nuestros nietos. Entonces, la responsabilidad, cuando digo que el ser ciudadano asume bajo su responsabilidad ahora el futuro de la política, el presente y el futuro de la política, lo que quiero decir es que no solamente tenemos que vigilar el efecto de decisiones en nuestro tiempo, sino también el efecto que tenga para las generaciones futuras. Responsabilidad, pues, hacia adelante. Y también responsabilidad hacia atrás. Uno de los desarrollos espectaculares en los últimos años del concepto de memoria es que los nietos son responsables de lo que hicieron los abuelos y de lo que les hicieron a los abuelos. El concepto de memoria histórica forma parte de la responsabilidad, del concepto cívico de responsabilidad. Un autor que algunos frecuentamos mucho, que se llama Walter Benjamin, dice en un momento: a los nietos les es dado un poder mesiánico sobre el pasado. Los nietos pueden hacer justicia a los abuelos y pueden también asumir las injusticias que hicieron los abuelos. Y eso forma parte de la responsabilidad. No tengo tiempo porque el tiempo corre, pero sí quería dejar sobre la mesa también esta dimensión de la responsabilidad. No solamente responsables de nuestros actos y, por tanto, dimitir
cuando procede, no solamente vigilar el futuro que dejaremos a nuestros nietos, sino también esta llamada a las generaciones jóvenes, a los nietos, que sepa que ellos también tienen una obligación respecto a las injusticias que hicieron a sus abuelos, pero también una obligación de asumir la responsabilidad por las injusticias que cometieron los abuelos. Responsabilidad. Y finalmente, la paz, el concepto de paz, la virtud de la paz, el ser pacíficos. El siglo XX ha sido el siglo más violento de la historia. La historia de la humanidad se ha construido sobre violencia, sobre víctimas. Hay un autor alemán también, Hegel, que estudia el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del hombre a lo largo de los siglos, y se sorprende porque, dice él, hemos construido la historia en base al sacrificio, en base a la producción monstruosa de víctimas. La historia está construida sobre víctimas. Y le sorprende y le preocupa cómo el ser humano, que en principio debería tener un comportamiento distinto del de las fieras, sin embargo, ha producido mucho más sangre que todas las fieras juntas. Se sorprende este modo de hacer historia tan extraño y tan diferente de lo que cabría esperar del Homo sapiens, que dicen que es el ser humano. Se sorprende, pero esa sorpresa le dura 2 páginas, porque enseguida nos da una explicación tranquilizadora y nos dice, tranquilos, es verdad que ha habido mucha sangre en la construcción de la historia, pero ha sido para bien, porque en el conjunto la historia ha progresado. Ha progresado. Hemos mejorado. Y en nombre del progreso justifica él el sacrificio de la mayor parte de la humanidad. Y tiene una expresión profundamente despectiva que expresa muy bien esa indiferencia ante el sufrimiento de todos aquellos sobre los que se ha construido la historia. Dice, bueno, el progreso exige pisotear algunas florecillas al borde del camino. La historia ha pisoteado florecillas al borde del camino. Pero esas florecillas pisoteadas al borde del camino han sido los más de la historia. La historia pisoteada es la mayor parte de la humanidad. Y la historia que ha disfrutado del progreso es la parte menor de la humanidad. Un mundo violento. El siglo XX el más violento de la historia. En España además tenemos la experiencia terrorista, ¿no? Que más allá de hablar ahora de la violencia terrorista, la evoco porque nos puede ayudar a entender cómo superar la violencia. La violencia no se supera con el adiós a las armas. La violencia no se supera renunciando a la violencia como arma política. ¿Por qué? Porque esa violencia que dice adiós a las armas, o esos violentos que dicen adiós a las armas, han provocado hasta este momento, hasta el momento del adiós a las armas, unos daños, unas víctimas, que si no se les hace justicia, no hay manera de acabar con la violencia. Yo me hago un razonamiento muy sencillo, que es este. Si bastara dejar de matar para pasar página y empezar un nuevo tiempo, si bastara dejar de matar para pasar página, ¿qué impide
a esos que dejan de matar, que vuelvan a matar, si basta dejar de matar para pasar página. Si queremos realmente construir una sociedad sin violencia, en paz, tenemos que tomar muy en serio a las víctimas de la violencia pasada. Y eso significa entender que el precio de la paz no es el olvido ni pasar página, es la justicia. La justicia a las víctimas producidas por la violencia. Hace poco tiempo, un político israelí que fue embajador en España y es catedrático de historia en Tel Aviv, que se llama Shlomo Ben-Ami, escribía un artículo dirigido a Colombia, al presidente Santos en Colombia. Colombia, como sabéis, está implicada ahora en este proceso de paz. Y le decía al presidente colombiano, si usted quiere la paz, aclare a cuánta justicia está dispuesto usted a renunciar. O paz o justicia. Dice, yo he examinado unos 500 casos de transiciones de la violencia a la democracia, de dictaduras a la democracia. Y las que han funcionado son aquellas que han seguido el modelo español, del olvido. Entonces, si usted quiere paz, renuncie a la justicia. Me parece una tesis falsa. Si queremos realmente tomar en serio la paz, si queremos realmente construir un mundo sin violencia, pero no solamente sin la violencia terrorista, sin esa violencia mucho más sutil y peligrosa, esa violencia denunciada en ese documento, un documento de la ONU, hace un par de años, un documento de la ONU donde decía que calculaban los expertos de la ONU que las víctimas en el mundo, como consecuencia de medidas económicas tomadas por los países ricos, suponen unos 16 millones de muertos anuales. 16 millones de muertos anuales de hambre o de miseria como efecto de medidas económicas que toman los países ricos. Si queremos acabar con ese tipo de violencia que mata, hay que tomarse muy en serio los derechos de todas esas víctimas, porque si no, las reproduciremos constantemente. Llevo 53, 54 minutos, voy acabando ya. Quisiera acabar llamando la atención sobre un problema que tenemos, un peligro que tenemos, y que podría denominarle el peligro Casandra. Casandra era una diosa, era la hija de los reyes de Troya, de Príamo y Hécuba, que estaba obsesionada con tener el don de la profecía, de poder prever el futuro. Y entonces Apolo, el dios Apolo, se ofreció a darle el don a condición de que se hiciera su amante. Y Casandra se hizo el amante de Apolo y consiguió el don de la profecía. Pero una vez que le tuvo ese don de la profecía, mandó a paseo a Apolo. Apolo no podía entonces desdecirse, no podía negar el derecho que había concedido, pero sí pudo vengarse de otra manera. Y consistió su venganza en conseguir que nadie creyera las justas previsiones de Casandra, con lo que Casandra acabó siendo la mujer más desgraciada del mundo, porque tenía la lucidez de ver lo que pasaba, pero no podía persuadir a nadie de que se la tomara en serio. Yo creo que estamos viviendo el síndrome de Casandra.
no queremos realmente saber la situación en la que nos encontramos. Nos estamos cegando voluntariamente. Y eso es muy peligroso, porque no esperemos que los políticos se la jueguen, diciendo las cosas claras. Por eso me parece tan importante volver al principio, y es que este mundo, en lo que tenga de arreglo, lo tendrá en la medida en que nos comportemos como ciudadanos, asumamos nuestra responsabilidad de ciudadanos. Muchas gracias. Es que me están dando cuenta que sí, estamos controlando el tiempo. Bueno, pues finalizada la ponencia de Reyes Mate, es el momento de hacerle llegar las cuestiones que se nos ocurran o las reflexiones. Desde aquí con luz, ¿alguna pregunta? No. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a Reyes Mate su participación y colaboración en estas jornadas. Estamos encantados de haberle tratado personalmente. Y ya le decía yo que como tiene tanto por hacer, por decir y por escribir, que el próximo libro le correspondía presentarlo aquí en Ahuila. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia preparada para esta tarde. Y para presentar a nuestro siguiente invitado,